Bueno, hemos oído, y lo que yo creo que era una charla fabulosa sobre los valores ahora de Mauricio Rojas, con que estoy totalmente de acuerdo. No nos vamos a apartar del tema de los valores durante todos estos días. Además, vamos a hablar de teoría, filosofía, conceptos de derecho y demás. Pero yo en esta charla voy a hablar sobre evidencia empírica, sobre los hechos, porque de nada sirve una teoría si no concuerda con la realidad, si no concuerda con los hechos. Y entonces voy a querer hablar sobre el progreso humano, qué ha estado ocurriendo cuáles pueden ser algunos de los factores que explican el comportamiento del progreso humano. Y el primer hecho, el primer gran punto que quisiera enfatizar es que el progreso es un fenómeno de tiempos muy recientes y que lo que ha ocurrido es una aceleración dramática de lo que es el progreso. Durante casi toda la historia de la humanidad, el crecimiento económico ha sido cero o prácticamente cero. Y la gente, casi todos, vivían en la pobreza. Un Julio César podría reconocer perfectamente el mundo de un George Washington. En temas en cosas materiales, en respecto a la tecnología, el mundo durante miles de años no cambió mucho. Temas de conocimiento médico, por ejemplo. Y de repente, algo ocurrió. O sea que durante miles de años, cosas como el transporte no cambiaron. La gente andaba a caballo o caminando o por bote por el corriente de agua o el viento. Se leía a vela, se calentaba con fuego. Esas cosas no cambiaron hasta que empezaron a darse grandes cambios a principios del siglo XIX con la era del crecimiento económico. Y se disparó, hubo una explosión de la riqueza, empezando en los países, algunos de los países europeos que hoy llamamos ricos, que lograron escapar de la pobreza masiva. Es un fenómeno que empezó ahí y que se empezó a extender a diferentes partes del mundo. La pobreza extrema en que prácticamente todos los europeos vivían desapareció durante este tiempo. Y el ritmo de cambio ha sido tal que, como dice mi colega sueco, el académico Johan Norberg, le demoró a la humanidad 100.000 años llegar al ingreso per cápita de 1980 y nada más 30 años después para duplicar ese ingreso por cápita. Y es un proceso que sigue hasta hoy día y que está incluyendo cada vez más a los países pobres. Pero claro, todavía hay una enorme cantidad de pobreza en los países pobres. Hay alrededor de 1.000 millones de personas, un poquito menos, de gente viviendo en la pobreza extrema. Pero si lo ponemos en contexto, podemos ver que esto ha sido un progreso continuo, que se ha acelerado además en los últimos 30 años de la globalización. En 1820 podemos ver que el 85% de la población vivía en lo que era $1.25 al día, y eso ha ido cayendo. Si uno mira nada más al mundo en desarrollo, según el Banco Mundial desde el año 1980, la gente que vive en la pobreza extrema se ha reducido por una mitad. Bueno, ese escape de la pobreza masiva que logró hacer Europa en el siglo XIX no ocurrió por casualidad, ocurrió dentro de un contexto en que se respetaban la propiedad privada, los contratos, donde había competencia en el sector privado, pero también competencia entre entidades políticas.
nosotros en el Instituto Cato, junto con el Fraser Institute de Canadá, hacemos este reporte cada año que se llama Libertad Económica en el Mundo, en que medimos el nivel de libertad económica en más de 150 países en distintas áreas durante muchas décadas. Estos datos empiezan en 1970. Y nosotros decimos que existe la libertad económica cuando hay libertad de elegir, cuando hay intercambio voluntario, cuando hay competencia y cuando hay protección de las personas y su propiedad. Cuando existen esos factores, existe libertad económica. Y podemos medir la libertad económica a través de, en cada país medimos 52 indicadores que lo proveen Banco Mundial, Fondo Monetario y otras fuentes, terceras fuentes. Nosotros no metimos los valores a esto, es simplemente un ejercicio empírico. Mediaciones en 5 áreas grandes: el tamaño de Estado, el Estado de Derecho, si un país tiene una moneda sana o no, el nivel de regulación y qué tan abierto es un país al comercio, ¿no? Entonces, medimos esos indicadores para ver cuáles son los países más libres, cuáles menos libres. Este es un mapa de la libertad económica en el mundo en 1975. Pueden ver que hay muchos países en rojo. Rojo en este mapa representa menos libertad, mucha represión económica. Los colores gris están ahí porque había falta de información, ¿no? Y el color azul, azul-verde son los países que son más libres económicamente. Pueden ver que Latinoamérica y sobre todo Sudamérica no aparece muy bien, está bastante rojo. Chile es bien rojo junto con Argentina. Para el año 75 creo que teníamos datos como para 74 países y Chile y Argentina eran uno de los últimos en esa lista. Impresionante. Bueno, hay que ver qué pasa con la libertad económica a través en los subsiguientes décadas. Podemos ver 1980, 85. Va cambiando. 2012, el último año por lo cual tenemos datos. Pueden ver que todas las regiones han mejorado en términos de libertad económica, algunas regiones más que otras, algunos países más que otros. Pueden ver Chile, cómo ha cambiado. Chile es azul ahora. Dentro del índice de libertad económica es el número 10. Es uno de los grandes éxitos de desarrollo económico, por lo que ha logrado bajo ese cambio de reglas que se ha dado en Chile. Es un país que, comparado al resto de Latinoamérica, ha tenido el progreso humano medido no solamente en términos de ingreso per cápita, pero casi en todas las mediaciones sociales que se puede tomar en cuenta, mucho más que cualquier otra parte de Latinoamérica. Es un país que dentro de pocos años puede convertirse en lo que se consideraría un país en desarrollo, ¿no? Alrededor de un ingreso per cápita de $24,000 por persona, muy por encima de casi todos los países, bueno, de todos los países de la región. O sea que es uno de los grandes casos de éxito de desarrollo económico que se han dado en el mundo. Ahora bien, ese es un ejemplo. En todos los continentes se pueden encontrar casos de éxito que aplicaron estas ideas. Pero ¿por qué es importante la libertad económica? Podemos ver acá una relación muy fuerte que hemos encontrado, que es a más libertad económica, más prosperidad. Vemos acá, por ejemplo, que los países más libres, divididos en cuartos, ¿no?, tienen un ingreso per cápita de casi $40,000. Francamente, esto no nos ha sorprendido. Después de todo, es algo que los economistas desde el tiempo de Adam Smith
han estado observando, declarando que los países que se abren más van a ser los países que prosperan más. Pero esta era la primera vez que se hizo un ejercicio con tanta evidencia empírica de una manera tan sistemática que no se puede decir que esa observación es basada en información anecdótica o una observación casual. No lo es evidencia empírica y fuerte. O sea que no nos sorprendió eso. Lo que sí nos impresionó es que aparentemente pequeñas diferencias en grados de libertad pueden dar resultados tan dramáticamente diferentes, como es el caso entre los países más libres, en ese cuarto de países más libres, y el próximo, que tiene un ingreso per cápita de la mitad de los otros. O sea que pocas diferencias en grados de libertad. Nosotros tenemos una escala de 0 a 10. 2 puntos puede hacer ese tipo de diferencia. Y hay países alrededor del mundo que han descubierto eso. La China y la India, por ejemplo, han descubierto eso en las últimas décadas, que al tan solo incrementar su grado de libertad por 1 o 2 puntos, han podido sostener un crecimiento alto de entre 8 y 10% por décadas. Y es así que China ha podido, desde los años 80, a sacar a 600 millones de personas de la pobreza. Eso es inédito en la historia del mundo, tanto en su escala como en su rapidez. La India también ha podido hacer eso. El hecho de que la India y la China, los dos países más poblados del mundo, han incrementado su grado de libertad y se han incorporado a lo que ha sido la globalización, significa que la desigualdad en el mundo, que durante varios siglos ha estado creciendo, durante la época de la globalización ha empezado a disminuirse. Y es especialmente porque se han incorporado estos gigantes asiáticos. Bueno, nosotros no solamente miramos a la relación entre la libertad económica y temas económicos. Hemos visto casi todos los indicadores de desarrollo humano. Acá podemos ver, por ejemplo, que la libertad económica está asociada fuertemente al nivel de ingreso de los más pobres en los países. Claramente es mucho mejor ser pobre en un país que tiene libertad económica que en un país que tiene menos libertad económica. Sin ninguna ambigüedad, la libertad económica beneficia a los pobres. Y podemos ver acá otro indicador de la pobreza extrema y la libertad económica. Muestra esta evidencia de otra manera. Así podemos ver a un montón de indicadores de desarrollo humano, lo que podemos decir que son indicadores de bienestar humano. A más libertad económica, más educación, más alfabetismo. Y es así que podemos ver un montón de temas. No les voy a aburrir con 100 gráficas que muestran esa tendencia, simplemente algunas. La libertad económica está asociada con menos corrupción. Acá, menos corrupción es el número más alto, porque así lo hace Transparency International, que es el grupo que mide la corrupción. Pero hay una relación ahí fuerte. Tiene sentido eso, ¿no? Porque a más regulación, por ejemplo, a más Estado, más oportunidades para corromper a los que tienen poder. Entonces, una de las mejores maneras para reducir la corrupción es reducir justamente el tamaño de Estado. Bueno, no solamente miramos a indicadores de bienestar, sino a otras libertades. Y hay una fuerte relación entre la libertad económica y las libertades civiles y políticas. Los países que son más libres económicamente también suelen ser más libres políticamente y con más libertades civiles. Eso tiene sentido, porque a la medida que un país tenga más libertad económica, por definición, el poder pierde poder
por sobre la vida de la gente. O sea, el control económico, dijo alguien, es el control de la vida, y es verdad. Y es por eso que vemos alrededor del mundo tantos ejemplos de regímenes que son autoritarios y que por alguna razón empezaron a liberalizar sus economías. Y cuando eso ocurre, tiende, no siempre ocurre, pero tiende a incrementar las libertades civiles y políticas. Eso ocurrió en buena parte de Asia, en Corea, en Taiwán, en Indonesia. Yo creo que eso se ha dado hasta cierto punto en China. Hay mucho más libertad en China hoy día de lo que era el caso hace 30 años atrás. Todavía no tienen libertad política. Creo que van a ir en esa dirección, apostaría que sí, por el patrón que hemos visto alrededor del mundo. Esto también ha ocurrido en Latinoamérica. Este es unas fotos que preparó Juan Carlos Hidalgo, pero acá son dos casos opuestos, ¿no? Chile es el caso de lo que estoy hablando, una dictadura que empezó a liberalizar económicamente y que incrementó la libertad de la gente poco a poco hasta democratizar. Venezuela es el caso opuesto. Venezuela, ahí está Rómulo Betancourt, padre de la democracia venezolana, y es un país que poco a poco perdía su libertad económica, poco a poco, hasta que llegó Chávez en un proceso que para mí era una continuación de la enfermedad que estaba ocurriendo en Venezuela y ha terminado siendo un país autoritario donde no hay libertad económica y no hay libertad civil y cada vez hay menos libertad de todo tipo. Bueno, entonces podemos ver grandes beneficios de la libertad económica respecto a crecimiento económico, prosperidad, todo tipo de indicadores de bienestar humano, inclusive el apoyo a las otras libertades. Hace unos años, nosotros en el instituto publicamos un libro en que el académico, en vez de estudiar el ingreso per cápita de los países, decidió estudiar en las últimas décadas, 4 o 5 décadas, qué es lo que ha estado ocurriendo respecto a indicadores de desarrollo humano, de bienestar humano. Indicadores como expectativa de vida, mortalidad infantil, acceso a agua potable, mortalidad materna, cualquier cosa que ustedes pueden imaginar. Él agarró los datos y lo que él encontró era una cosa fenomenal, que esos indicadores de bienestar humano en los países pobres han estado mejorando de una manera dramática en las últimas décadas. Y que la brecha, cuando se mira únicamente a esos indicadores de estándar de vida, entre los ricos en el mundo y los pobres, se ha estado cerrando rápidamente y muy por encima de lo que es el caso de la brecha que se está cerrando respecto al ingreso per cápita. ¿Qué quiere decir eso? Primero, que en lo que realmente importa es estos países en desarrollo están mejorando mucho más de lo que uno se imagina si únicamente mira al ingreso per cápita. Dos, que el progreso mismo se está acelerando. Quiere decir que para un dado ingreso per cápita, hoy día, comparado a hace 30 años, un dado ingreso per cápita puede comprar un nivel de vida mucho más alto de lo que era el caso hace 30 años atrás. O sea que a un nivel de ingreso tienes más expectativa de vida, tienes más acceso a agua potable, tienes más libertad, tienes más de todo. Eso es el progreso que muchas veces no se aprecia cuando se habla del crecimiento de los países. O sea que no solamente los países pobres se están volviendo más ricos, están pudiendo hacer mucho más con ese ingreso que tienen. Y eso se debe a muchas cosas.
pero tiene que ver, creo yo, con el hecho de que han habido tantos países que han incrementado su libertad y eso multiplica los beneficios de la libertad. Si nosotros miramos a los países que no han hecho mucho, porque todavía hay algunos países que no han hecho mucho para reformarse, para abrir sus economías, hay muchos países que todavía están atrasados, inclusive en esos países han habido unos indicadores de progreso fenomenales. Y me parece que eso también confirma una cosa que observó el premio Nobel Friedrich Hayek hace más de 50 años, que es que la libertad no solamente beneficia a los libres, beneficia a los demás. Los países libres y ricos están levantando, para decirlo de una manera, a toda la humanidad, con su capital, con sus ideas, con su comercio, con su tecnología, con sus inventos. O sea, la medicina que se inventa en los países libres se puede usar en los países pobres para mejorar la vida de todos, inclusive en esos países que no han incrementado mucho su libertad. Y eso es un punto muy importante, me parece. Bueno, ahora quisiera hacer un tour quizás un poco superficial del mundo, pero para dar una idea más o menos de lo que está ocurriendo respecto a la libertad económica y el progreso en diferentes partes del mundo. Acá pueden ver ustedes un mapa de libertad económica de China. Ya se ha mencionado China un par de veces hoy día. Lo primero que se puede notar de este mapa es que China es un país enorme con grandes zonas, en este caso provincias, donde el nivel de libertad económica varía enormemente. China tiene entre las provincias más libres económicamente del mundo y las más reprimidas en el mundo. Se pueden ver que las reprimidas están en el interior del país y las más libres están en la costa y en el sur del país. Esto quiere decir varias cosas. Una de ellas es que ese crecimiento alto de 9-10% que se ha estado dando China por décadas es un promedio. En esas provincias que son más libres, el crecimiento económico es todavía más alto porque el patrón, esa relación entre libertad económica y crecimiento también se aplica en China. Esas provincias no están creciendo a 9 o 10%. Han estado creciendo a 15, 20, 25% por años. Son provincias en donde viven cientos de millones de personas. Ese es el nivel de cambio, de progreso que está ocurriendo en China hoy en día, que nunca se ha visto en la historia de la humanidad. Ahora, claro, China tiene un dilema clásico de los países autoritarios, porque, como dijo Mauricio, podemos celebrar que ha habido un incremento del estándar de vida, que ha habido un incremento inclusive de la libertad, ciertas libertades en China, y han sido enormes, pero no hay que aceptar que es una dictadura y un autoritarismo que no permite la libertad política y muchas libertades civiles, como es la libertad de expresión, y que encarcela a gente que no está de acuerdo con el régimen, etc. ¿Qué está ocurriendo en China? China tiene el Partido Comunista tiene ese dilema clásico ahora, de que su legitimidad, su habilidad de gobernar depende mucho de mantener ese alto crecimiento. La sociedad está contenta de poder gozar de eso. Pero, claro, eso quiere decir que están perdiendo cada vez más el poder y el control político, que no quieren perder. O sea que si quieren seguir creciendo, tienen que seguir reformándose, es decir, incrementando libertades, especialmente libertades económicas, que hacen que pierdan más y más poder. No quieren hacer eso, pero si revierten esas reformas o si no siguen haciendo esas reformas, afecta el crecimiento económico de una manera negativa y puede crear una inestabilidad social inmanejable. Ese es el gran temor de la dictadura. Entonces, están ante ese dilema que hemos visto en tantos otros países
que en otros países se ha resuelto de manera favorable a la libertad y que todavía es muy temprano decir en qué dirección va a ir China. Yo apostaría que va a ir en la buena dirección, que no va a ser una cosa fácil y pueden tener crisis políticas y económicas en el camino, pero me parece que China es un país no gobernable, que ya la gente está en un nivel en que sería muy difícil revertir el reloj para imponer más control político. Y esas protestas que se han visto desde agosto en Hong Kong, no solamente son protestas que tienen que ver con Hong Kong, son un reflejo de lo que está ocurriendo dentro de China con este nuevo presidente que aparentemente no quiere incrementar las libertades de los chinos. Todo lo contrario, está queriendo y está poniendo la mano dura dentro de China, y lo último que quiere permitir es un ejemplo de libertad y democracia en Hong Kong. Por eso lo que ocurre en Hong Kong tiene mucho más que ver con el experimento de Hong Kong. Hong Kong, por ejemplo, es el territorio más libre en el índice de libertad económica que tenemos, y lo ha sido desde el año 70, en que empezamos a medir esto. Así que se está dando un experimento bien interesante en Asia, y no sabemos cómo va a terminar, pero yo espero que en el mediano plazo China va a terminar siendo más libre, simplemente porque es un sistema, desde mi punto de vista, muy difícil de controlar. Bueno, vamos al otro gigante asiático, donde podemos ver un par de cosas. Este es el otro gigante asiático, pero no es una dictadura, es una democracia. Y ha implementado reformas económicas importantes en las últimas 2 décadas, que ha producido alto crecimiento, pero bajo democracia. Podemos ver que en el caso de la India también hay una diversidad en términos de libertad económica dentro de ese gran país, y también ahí se nota un patrón entre los más libres y los más prósperos y con más crecimiento. Ahí el camino tampoco es fácil, porque la democracia, como lo decía Mauricio, es un sistema político que a veces dificulta la fácil decisión política para todo el sistema, y eso claramente es el caso de la India. Entonces es muy temprano poder decir quién entre estos dos gigantes va a ganar la carrera, si se puede poner de esa manera, al desarrollo económico y el desarrollo. Hace unos años, un colega mío en el instituto, un hindú, Swami Iyer, publicó un estudio que mostró que la India también es un caso que muestra que las ideas son importantes, que tienen peso y que tienen impacto cuando están puestos en práctica. Publicó un estudio que se llama El socialismo mata, en donde él calculó que las reformas económicas que empezaron en los 80 y los 90 en India resultaron en mejoras de todo tipo de desarrollo humano en la India, menos mortalidad infantil, más educación, etc. Y él lo único que hizo era calculó qué hubiera ocurrido en la India si esas reformas se hubieran dado solamente 10 años antes. Según sus cálculos, 14,5 millones de niños habrían sobrevivido, 261 millones habrían sido alfabetizados y 109 millones habrían salido de la pobreza. Es que ideas tienen consecuencias y las ideas importan, y yo creo que este estudio muestra que en la India ese fue el caso. Eso es el caso en todo el mundo, pero como es un ejemplo con tantos datos y tanta población, se pudo mostrar. Bueno, vamos a una región del mundo donde sí se hicieron reformas políticas y económicas a la misma vez,
con lo que a mí me pareció mucho éxito, y es Europa Central. Europa Central para mí es un caso exitoso de desarrollo, en el sentido amplio de la palabra, desarrollo de todo tipo, porque fue obviamente un caso en que hubo reformas políticas y económicas, se democratizó y se abrió el mercado a la misma vez y se hizo con mucho éxito. Europa Central empezó a crecer a un ritmo mucho más alto que Europa Occidental y se empezó a cerrar la brecha entre los dos. Europa Central tiene entre los países más exitosos en reformas, como es el caso de la República Checa o el caso de Estonia, que eliminó por completo los aranceles, implementó una serie de medidas muy novedosas, como es el impuesto único. En fin, esa región vio muchos experimentos de libertad que han dado resultados y que hoy por hoy son países mucho más ricos de lo que eran y tienen democracias que funcionan. Claro, se puede criticar de algunos defectos, pero en general ha sido un caso muy exitoso. Lo que se puede ver acá, quizás no muy claro, pero lo que es verdad es que generalmente si uno va del occidente hacia Rusia, se empieza a perder cada vez más libertad. Y es algo que especialmente hoy día, los países de Europa del Este y Europa Central tienen muy en mente a la medida que Rusia impone su influencia cada vez más y a veces a la fuerza. El gran reto, me parece, para los países de Europa Central hoy día es, ya que son parte de la Unión Europea, ¿cómo pueden seguir incrementando su nivel de libertad económica? Muchos pueden incrementarlo bastante dentro de lo que es la Unión Europea, que cada vez más centraliza ciertos poderes en Bruselas, lo cual para mí me parece que es una amenaza a la libertad del individuo y hasta hacia la competencia interna de Europa. Y eso es un reto que tienen los europeos, especialmente en tiempos en que se han visto crisis de deuda, que han resultado en grandes transferencias de gobiernos, de riqueza de gobiernos dentro de Europa, y lo que es recesión en buena parte del continente. Quien ha trabajado este tema un montón, porque vivió en Europa y lo ha estudiado mucho, es justamente Mauricio Rojas, así que con él también pueden discutir el tema de la libertad en Europa, el papel el estado de bienestar y en qué dirección puede estar yendo Europa y los países de Centro Europa. Bueno, vamos entonces a una región que ha tenido problemas implementando reformas políticas, democratización y libertad económica, y es Latinoamérica. Latinoamérica, o sea, una historia breve y superficial de Latinoamérica en las últimas décadas es esta, ¿no? En los años 80 se democratizó, pero mantuvo entre las peores políticas económicas en el mundo, que venían desde antes y resultaron en una crisis de deuda, que muchos quizás se acordarán. Y eso finalmente produjo entre las peores, o sea, en algunos casos todavía peores políticas económicas que produjeron hiperinflación, en el caso de Argentina, en el Perú, en otros casos, y hasta casi el colapso político de los gobiernos. En algunos casos eso justamente ocurrió. Sucede que para finales de los 80 y los 90 empezó la era de los grandes cambios y las reformas de libre mercado, en que sí se incrementó la libertad económica de la región. Se hicieron importantes reformas de largo alcance en buena parte de la región, y lo que es importante reconocer es que muchas de estas reformas se hicieron, bueno, todas, se hicieron
por líderes políticos que no eran convencidos liberales para nada. Lo que pasa es que ya para entonces la región no tenía ninguna otra alternativa más que liberalizar. Ya se trató absolutamente todo lo demás, ya no había dinero, eso es lo que terminaron implementando. Y es por eso que el gobierno peronista en Argentina hizo esta gran reforma. Es por eso que el PRI en México implementó estas reformas. Es por eso que Fujimori en el Perú, que era candidato en contra de Vargas Llosa, que estaba promoviendo las reformas, y Fujimori dijo, no, es muy peligroso, el gradualismo es la única manera de hacerlo. Ganó las elecciones y en el momento que entró no tenía ni una opción, sino implementar la agenda política liberal de Vargas Llosa. Y estas políticas en los países que lo hicieron eran muy populares. Estos gobiernos o líderes fueron reelectos. También resultaron en alto crecimiento, inicialmente, ¿no? Desafortunadamente, muchas veces esto pasa, el éxito y el alto crecimiento hace que los líderes políticos pierdan interés en continuar haciendo lo que tienen que hacer para mejorar las políticas públicas. Eso claramente ocurrió en Latinoamérica y los países se quedaron a mitad de camino en términos de reformas. Eso tuvo un resultado, el crecimiento empezó a caer y muchos de los gobiernos en los 90 además acompañaron las reformas que se hicieron con errores de política pública que siempre se han visto en Latinoamérica, como el mal manejo de la deuda o el manejo político del tipo de cambio, y eso resultó pues en crisis en México, en Argentina, en Brasil, hemos visto eso. El resultado de los años 90 fue que el crecimiento promedio no era muy alto, que hubo crisis, que mucha gente identificó esas crisis con las reformas liberales de manera equivocada, y eso parcialmente por culpa de los políticos oportunistas que surgieron en ese momento para promover todo tipo de políticas alternativas y especialmente políticas populistas. Fue entonces que el populismo agarra vuelo y hemos visto desde finales de los 90 y la primera década de este siglo esa gran batalla ideológica que se ha estado dando en la región entre el populismo y los que abogan por un mercado, por democracias de mercado. Y podemos ver cómo el continente se dividió. Aquí en el mapa se puede ver claramente que los países sobre la costa pacífica, con algunas excepciones, son los países que han apostado por una visión moderna de Latinoamérica, de la apertura, de la democracia. Todos tienen, casi todos tienen un tratado de libre comercio con Estados Unidos, por ejemplo, y los otros países que sabemos cuáles son, Venezuela, Argentina, Bolivia, los populistas, ¿no? Yo creo que esa fase ya ha terminado, francamente, porque el caso de Venezuela es un fracaso tan obvio para toda la región, para no hablar de los venezolanos, que no es un modelo atractivo. Yo creo que ese modelo perdió su atractivo años atrás. Quizás es difícil decir esto en Chile, donde hay un debate que resulta curioso para todos los demás latinoamericanos. ¿Cómo puede este país que tanto éxito ha tenido tener una política, un debate que cuestiona esto? Y además hay algunos políticos que favorecen algunas medidas extremas que siempre han fracasado en Latinoamérica. Bueno, por suerte tenemos expositores chilenos que pueden explicar eso mejor que yo, pero tanto Axel Kaiser como Mauricio Rojas han escrito y hablado mucho sobre eso. Y yo sugiero que aprovechen estos días para hablar con ellos acerca de la explicación, que son varias en realidad las explicaciones. Bueno, eso es Latinoamérica. Yo quiero mostrar esta gráfica de Argentina, es sobre la libertad económica dentro de Argentina. Exactamente como en la India y en la China, hay una variedad enorme de libertad económica dentro de los países latinoamericanos. Como digo, esto es bueno, no está la fuente ahí, esto es de unas fundaciones de investigación en Argentina.
Este ejercicio no se ha hecho en la mayoría de los países, se ha hecho en México también, pero está claro que dentro de Latinoamérica hay grandes variaciones de libertad económica. Quiero mencionar rápidamente África, es el país, es el continente más pobre y menos libre de todo el mundo, ¿no? Y esa relación nos sorprende, pero especialmente quería mostrar esta gráfica para mostrar que aún en África el tema de las instituciones y políticas de libertad económica funcionan ahí también. Pueden ver al sur, este país acá es Botsuana. Este es uno de los países más libres de África. Es bastante libre, relativamente. Es un país que ha mantenido su alto nivel de libertad por décadas y por eso ha sido durante 30, 40 años, hasta hace recientemente, uno de los países que más ha crecido en la historia, en el mundo. Entonces, si uno piensa de un caso de éxito africano, es el caso de Botsuana y que ha sido muy estudiado. Ahora, pueden ver que está justo al lado de este país, que es Zimbabue, que es el caso exactamente opuesto. Es uno de los países menos libres del mundo y un país que, empezando a finales de los 90, decidió reducir de manera rápida y dramática su nivel de libertad económica, empezando por el ataque a la propiedad privada, especialmente de los granjeros, y desde ahí empezó una caída en todos los otros indicadores de libertad económica, para no hablar de los indicadores económicos y de desarrollo humano, para ser hoy en día un país que es un claro fracaso económico y sigue siendo muy reprimido en términos económicos y también políticos y civiles. Viene a ser como la Venezuela de la África. Bueno, vamos a volver a Latinoamérica y ver la evolución de las instituciones latinoamericanas de otra manera. A mí me gusta poner a los países, a los 10 países más libres en términos de libertad económica. Yo creo que estas mediaciones de libertad económica son probablemente las mejores, o ciertamente entre las mejores que hay en el mundo, de calidad institucional y política de los países. Entonces, vamos a ver cómo los países más libres están calificados, comparado durante las décadas de 1975 hasta ahora con Latinoamérica. Ahí está Latinoamérica. Mira cómo la región ha cerrado la brecha en términos de libertad económica con los mejores países del mundo. Claro que dentro de Latinoamérica hay mucha variación. Ya hemos mencionado a Chile, el gran país que tanto ha hecho para incrementar su libertad económica. Mira, yo creo que Chile es el primer país en el mundo en que los reformadores empezaron la reforma con la idea explícita de crear un mercado libre y de hacerlo de una manera comprensiva, con políticas que se complementan, que son de largo alcance y en muchas áreas, y muchas a la vez, pero con el fin explícito de crear una economía libre. Hemos visto antes reformas en Asia que incrementaban la libertad económica, pero no era como parte de una visión de país para crear un libre mercado, era para resolver un problema o para mejorar un área que sí resultaron haciendo. Chile era diferente. Claro, cuando se cae el muro de Berlín, habían otros países que hicieron la misma cosa, pero Chile era el primer país que empezó con esa idea y que en cierto sentido era pionero en muchas reformas, como la privatización, como el sistema de pensiones y demás, que fueron después copiadas por Gran Bretaña
por China, por los países ex socialistas. Ahí está el Perú, porque Chile no es el único país. Perú es el segundo país más libre económicamente en la región. Y básicamente el Perú ha copiado lo que hizo Chile en buena parte y ha tenido buenos resultados. Es un país que especialmente en los últimos 10 años se ha transformado completamente. A diferencia de buena parte de Latinoamérica, lo que ocurrió en el Perú era lo siguiente. En los años 90 era el país que implementó las reformas económicas de manera más profunda y más complementaria y en un periodo de tiempo más corto que cualquier otro país en la región. Probablemente porque tuvo la crisis más aguda económica y política de la región. Y a diferencia de buena parte de la región, no cometió serios errores en el camino. Mantuvo una estabilidad de políticas y en ciertos casos hasta profundizó lo que es la libertad económica. En un país como el Perú eso llega lejos y exactamente eso es lo que ha ocurrido en el Perú, que ha sido una sociedad totalmente transformada de lo que era, como digo, hace tan solo 10 años atrás. Ya hay corporaciones multinacionales peruanas, hay exportaciones de todo tipo, de cosas no tradicionales. El Perú exporta no sé cuántas decenas de millones de dólares de software y de muchas cosas que son absolutamente sorprendentes y no esperadas hace tan solo 8 años atrás. Bueno, esos son los casos exitosos, puedo enseñar otros que han sido exitosos, pero vamos a ver los otros casos para mostrarles cómo comparan, ¿no? Ahí está Argentina. Argentina tuvo su momento en que incrementó su libertad económica, como digo, cometió unos serios errores y desde entonces ha estado una decaída que continúa hasta hoy día. El peor caso, evidentemente, es Venezuela. Esta curva muestra lo que comenté hace poco, que es que en realidad la caída de Venezuela ha sido una cosa de largo plazo. Esto empezó en los años 70. Creo que coincide, por si acaso, con la nacionalización del petróleo en ese país y la maldición de recursos, ese problema en que los países ricos, los países pobres, pero que son ricos en recursos, se empobrecen más, es algo que claramente está sufriendo Venezuela y que es una cosa de largo plazo. Yo creo que ese es un gran tema para cualquier gobierno post-chavista. Si no resuelven eso, no van a poder salir del problema de largo plazo que han tenido y que han estado sufriendo. Bueno, a mí me gusta mostrar esta gráfica de nuestro colega José Piñera, simplemente porque muestra el poder de las ideas. Pueden ver en 1975 cómo cuando los famosos Chicago Boys empezaron con sus reformas, cómo eso empieza una nueva era de crecimiento en Chile. Y me parece que es importante tener esto en cuenta, porque las ideas importan, y estas ideas han tenido este impacto. La pobreza ha caído durante ese tiempo de 50% a 11% en Chile. ¿Qué país en Latinoamérica compara con ese récord? Ninguno, ¿no? Y por supuesto se transformó en una democracia mientras tanto. No solamente en Chile las ideas importan, en el Perú también. Este gráfico lo podría actualizar, termina en 2008, o sea que la línea de la derecha podría ir mucho más arriba, pero muestra cómo las diferentes políticas puestas en prácticas afectan a toda la sociedad, en este caso el crecimiento económico. Bueno, lo que ha estado ocurriendo en Latinoamérica, como en buena parte del mundo, es que los indicadores de estándar de vida han estado mejorando de manera notable en las últimas décadas. Podemos ver acá algunos datos de El Salvador del año 92 comparado en 2007. Más hogares tienen electricidad,
televisión, refrigerador, hay menos cocinas de leña, hay más cocinas modernas, menos pisos de tierra, etc. Y ese tipo de indicador lo encontramos por toda Latinoamérica. Esto es México, ¿no? Aquí en el año 1970 solamente el 58% de las casas tenían agua entubada, ahora es el 93%. Energía eléctrica, 41% comparado al 97%. Y así, drenaje, excusado. Uno puede medir estas cosas y ciertamente son mediaciones que van más allá de la mejora de la calidad de vida. Son mediaciones de un fenómeno que se ha estado dando en los últimos 20 años, que es el crecimiento de la clase media en Latinoamérica, ¿no? Y eso implica algo que está ocurriendo en casi todos los países de Latinoamérica, que es que la desigualdad está cayendo en casi toda la región, ¿no? El crecimiento de la clase media es un fenómeno muy importante, no solamente un fenómeno económico importante, sino también político, que a mí me parece que se tiene que estudiar mucho más en la región, porque generalmente los valores de la clase media son consistentes con la estabilidad política y políticas económicas responsables, pero no siempre. Hemos visto que en Europa no necesariamente es así. A veces las poblaciones demandan cosas que no son realistas porque esperan que el crecimiento da para un montón de cosas que no son realistas. En fin, lo que está ocurriendo en toda Latinoamérica es el crecimiento de la clase media. Y en muchos países yo creo que esto ha sido un efecto político positivo. En México, ciertamente, hemos visto cómo ese crecimiento de la clase media probablemente explica por qué el populismo no ganó en elecciones recientes en México, porque la gente ya había visto esa película, está acostumbrada a cosas como, por ejemplo, tomar créditos de bancos, que antes no existía y que podrían estar en peligro si ganara un populista. En fin, lo que quiere decir esto es que a la medida que Latinoamérica ha incrementado su libertad económica, ha reducido su desigualdad. Es un hecho que va completamente en contra de lo que dice este economista Thomas Piketty, que dice que no, el mercado tiende siempre a incrementar más la desigualdad. Bueno, eso no es lo que está ocurriendo en buena parte de Latinoamérica. Pero bueno, no todo está bien en toda la región, siguen habiendo problemas, y para mí el indicador más importante de que hay algo mal en las instituciones o políticas de un país es el tamaño del sector informal. Y el sector informal en Latinoamérica sigue siendo enorme. Creo que las Naciones Unidas calcula que es en promedio casi un 50% de la fuerza laboral en Latinoamérica trabaja en el sector informal. Esto es un gran problema porque sabemos que trabajar en el sector informal quiere decir una productividad muy baja. El sector informal es un indicador del subdesarrollo porque sabemos que en el sector informal hay grandes desventajas. Uno no puede tomar crédito porque no tiene título. Uno no puede agrandar su negocio mucho porque justamente no puede tomar crédito y además no puede crear economías de escala, ¿no? Hay una inseguridad en el negocio que la gente monta. Hay todo tipo de razones por la cual tanta gente trabaja en el sector informal, pero no es productiva, comparado a los beneficios de trabajar en el sector formal. ¿Pero por qué lo hacen? Porque cumplir con todos los requisitos del sector formal es imposible. Es prohibitivamente caro hacer eso para la mayoría de la gente o para un buen número de la gente. En el Perú, casi un 70% de la fuerza laboral está en el sector informal. O sea que claramente hay algo mal en las políticas y las instituciones de estos países que no están permitiendo
la creación de riqueza para una gran cantidad de gente, ¿no? Yo creo, o sea, hay varias razones por eso, pero yo creo que sí. Si tendríamos que indicar un factor que tiene el mayor peso, sería esto, que es la rigidez del mercado laboral. En Latinoamérica el mercado laboral es extremadamente rígido. Hay tantas regulaciones y requisitos para emplear a una persona en el sector formal que lo vuelve extremadamente caro emplear a alguien. Acá podemos ver que América Latina es casi la peor región en el mundo. Solamente África subsahariana es peor. Hay mucho menos libertad en eso que en casi cualquier región del mundo. Así que si yo tendría que hacer una sola reforma en Latinoamérica para incrementar la libertad económica, sería la reforma del sector laboral. Ahora bien, hay otras razones. Si miras a estos indicadores, empezar un negocio en América Latina requiere, esto debe decir número de días, 53 días hábiles de procedimientos burocráticos para poder abrir, comparado a 12 en los países más ricos. Registrar una propiedad para tener título y seguridad demora más en términos de procedimientos burocráticos en Latinoamérica. La carga tributaria es entre las más altas del mundo. Hay mucho que puede hacer Latinoamérica para reducir el sector informal, porque todas estas regulaciones y pesos del Estado lo que hacen es empujan a la gente al sector informal, ¿no? Y no solamente es que 70% de las personas trabajan en el sector informal, todos en Latinoamérica en algún momento están en el sector informal. Inclusive si tú tienes un trabajo formal, tú estás en el sector informal porque probablemente has contratado a alguien para hacerte un trabajito a propina, en vez de contratarle de manera formal. Todos trabajan, eso es Latinoamérica, ¿no? Pero es un gran problema. Hay razones por las cuales la gente hace eso. En fin, hay muchas cosas que Latinoamérica todavía tiene que hacer. No voy a hablar de las grandes reformas que nunca se hicieron en seguridad, en educación, en salud, que hacen que Latinoamérica todavía está atrasado en grandes áreas. Pero bueno, la buena noticia es que sí ha habido un progreso notable en muchas áreas, en algunos países mucho más que en otros. Hay que reconocerlos y hay que seguir empujando en la buena dirección. Muchas gracias. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, acá adelante hay una. Sí. Mi nombre es Macarena San Martín, soy de acá de Chile y mi pregunta era ¿hasta qué punto un país puede crecer económicamente bajo la contención de la libertad económica sin que tenga que incurrir a la libertad política? En este caso, el ejemplo de China. Bueno, esa es una buena pregunta y han habido varios politólogos o cientistas políticos que han tratado de responder justamente eso. Y se han dado diferentes respuestas. Yo creo que no hay una sola respuesta muy convincente. O sea, depende de qué años estudias, ¿no? Han habido, porque por ejemplo, sí se ha visto un patrón anteriormente de los países que han liberalizado, llegan a cierto punto de ingreso económico y se democratizan, ¿no? Para mí esa explicación de que una vez que tú tienes un nivel de riqueza X, vas a querer la democracia y eso es automático, es muy simplista, ¿no? Pero sí parece haber alguna tendencia. Ahora, no sabemos cuál es ese nivel, ¿no? Y en algunos casos quizás no aplica, pero creo que sí se ve esa tendencia. Un estudio cuidadoso que mira eso no se ha hecho por muchos años, por lo tanto no tengo una respuesta X para ti, pero digamos, mucha gente se ha preocupado de que China ya no es un ejemplo de esto, ¿no?
Y no estoy seguro de eso. O sea, claro, a mí me gustaría que se democraticen, pero hay gente que dice, no, lo que está ocurriendo en China es que se han liberalizado y con la riqueza que se ha creado, nada más ha fortalecido la dictadura y que va a seguir haciendo eso. Yo creo que es muy temprano llegar a esa conclusión y además creo que hay indicaciones que no es así, que China va a estar siguiendo en la dirección de estos otros países que siguieron ese patrón. Ahora, veremos. Por eso dije que es muy temprano llegar a conclusiones. La historia no está escrita, son tendencias nada más. Pero si yo tendría que apostar, apostaría que China sigue desarrollándose y va a mediano o largo plazo democratizar. Apuesto que no va a ser un proceso muy fácil y que va a haber mucho conflicto en el camino. Esto ya se está viendo en China. Conozco a muchos colegas chinos al que están siendo perjudicados. Algunos de esos han tenido que huir de China justamente porque han sido críticos del régimen o que proponen algo con quien no está de acuerdo el régimen. Y ese ataque a la libertad de los intelectuales se está incrementando ahorita. Es justamente ese dilema del Partido Comunista que mencioné, ¿no? Entonces, quién sabe cómo va a terminar eso, pero creo que no es fácil de controlar. Sin embargo, el crecimiento continúa. Yo el mes pasado estuve en China por 2 semanas y manejé desde Hong Kong, crucé la frontera en carro, por todo lo que es el río, del delta del río Perla, ¿no? Por horas uno puede manejar de Shenzhen a Guangzhou. Es en esa zona que se ha convertido en el taller del mundo. Ahí viven 50 millones de chinos. Puedes manejar por horas y es una zona urbana donde hay todo tipo de industria y se produce. Sigue un crecimiento impresionante ahí, hay un montón de chinos ricos, sigue habiendo inmigración de todas partes de China. Los salarios en esa parte de China han estado creciendo unos 15 a 20% anual. O sea que es fenomenal lo que se está dando ahí. Pero claro, 50 millones de personas nos parece bastante, es una esquina de China, ¿no? Entonces, como digo, es un país sumamente complejo y yo no me atrevo a simplificar, darte una respuesta simplista. Sí, aquí, adelante. Aquí, espera el micrófono, por favor. Hola, soy Janex Mentate, de Chile. Tengo una duda en relación a la flexibilidad y cómo mejorarla. Yo soy estudio Derecho y siempre cuando hablamos sobre flexibilidad o subcontratación, siempre los profesores nos hablaban de precarización del trabajo, de menos sueldo y menos derechos en cuanto a los trabajadores. Sí. Entonces, es un discurso que me lo pasaron durante toda la carrera, que era flexibilidad, subcontratación, eran menos derechos y menos sueldo y más precarización en el trabajo. Entonces, ¿cómo poder suplir este asunto de la flexibilidad con un equilibrio sano? O sea, por lo menos desde mi formación académica. Claro, ¿no? Es una cosa decir que estas leyes son los que les da a los trabajadores la seguridad que requieren y tal, pero cuando tú ves que en la práctica, si tú impones todo tipo de regulación costosa que garantiza cierto nivel de salario, de vacaciones, de condiciones de contratación y despido y todo eso, que elevan el costo, entonces tú ves que en la realidad los que son beneficiados por eso son un pequeño porcentaje de trabajadores a costa de todos los demás que quedan afuera en el sector informal, que no pueden cumplir con eso porque que cuesta mucho, ¿no? Entonces, para ese grupito de gente está bien, les beneficia, pero es que están pasando la cuenta a todos los demás. Y es la mayoría de trabajadores. Esos son los que están perjudicados. Terminan perjudicando a la mayor parte de la fuerza laboral en muchos casos.
Yo estoy en contra de ese tipo de sobreregulación justamente por eso. Ahora, el Banco Mundial ha hecho estudios bien interesantes en que mira esos indicadores de hacer negocios y muestra que los países pobres, como los países en Latinoamérica, tienden a tener una rigidez laboral y de otras regulaciones muy por encima, pero muy por encima de los países europeos. Porque muchas veces en Latinoamérica tú dices hay que liberalizar y la gente te contesta, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer el modelo salvaje de Estados Unidos? Eso no puede ser, ¿no? Y tienen en mente ese modelo que funciona de Europa. Bueno, bien, si tú quieres ese modelo, mira el modelo. Las regulaciones del trabajo y de negocio en Europa, en muchas partes de Europa son más bajas que en Latinoamérica, ¿no? Entonces, eso sería un avance para Latinoamérica, copiar eso. No, eso lo que tú dices que los profesores te han enseñado, a mí me parece que es un discurso político, no está comprobado por la investigación académica o el trabajo académico. Pero vivimos en un mundo muy politizado. El Banco Mundial, que tiene muy buenos economistas, a mí no me gusta el Banco Mundial, yo lo cerraría porque creo que es una monstruosidad. Y además hemos hecho muchos estudios para decir hay que cerrar esa burocracia, pero bueno, tiene muchos buenos economistas, ¿no? Que hacen investigaciones, porque parte del Banco Mundial es hacer investigaciones. Otra parte es prestar dinero y todo eso, y esa parte es complicada. Pero hay muchos economistas ahí que han hecho justamente esa investigación para mostrar cuál es la relación. Y es de alto nivel académico. Franco Águila, de la Universidad de los Lagos. Sí. Buenas tardes. Hola. Resulta que estaba caminando por acá y veo el diario y que sale la entrevista a Tomás Piketty, Ajá. ya que Juan Ramón Rayo le escribió que era un gran bestseller, pero sale una entrevista de París. El economista más comentado del momento habla sobre desigualdad de impuestos. Necesitamos instituciones democráticas y fiscales fuertes que permitan que todos se beneficien del capitalismo. Y en una segunda cuña sale que si queremos que la gente acepte pagar impuestos, es necesario que el gasto público funcione bien y que sea eficaz. Dicho esto, hay un libro interesante de la administración pública en Chile donde grafica todos los casos de corrupción que ha cometido el Estado, desde municipalidades, intendencia, hacia abajo, incluso en la gama alta del Congreso. ¿De qué manera institucionalmente el Estado puede optar reformas donde el Estado se acerque, digamos, a asegurar los derechos de propiedad y no se transforme en un Estado interventor ni paternalista? Oh, buena pregunta, ¿no? Esa es la pregunta. No, o sea, eso es el gran reto que todos los liberales siempre han tenido y no sé si se ha encontrado esa solución. La solución, no hay una sola solución. Se han inventado todo tipo de instituciones y mecanismos institucionales en los países democráticos para tratar de prevenir que el Estado se agrande, que los políticos se den cada vez más poder y que puedan hacer lo que les da la gana y lo que sea, ¿no? Estados Unidos es un gran experimento en eso y comparado a otros países ha tenido éxito, pero comparado a los que diseñaron los fundadores de ese país, ha fracasado. No un fracaso total, pero que claramente no se ha respetado. Yo diría, por ejemplo, en Estados Unidos que la mayoría de las cosas que hace el gobierno federal no son constitucionales. Lo que pasa es que durante el último siglo se ha agrandado el Estado, el gasto, las funciones y la jurisprudencia en Estados Unidos para que las cortes permitan hacer permitan al gobierno federal hacer cosas que claramente no están de acuerdo con la Constitución y que antes una y otra vez decían las cortes que no es constitucional, pero en algún momento eso empezó a cambiar. En última instancia, las instituciones no operan en un vacío, operan dentro de un ambiente de ideas, ¿no? Y es por eso que nosotros no solamente podemos decir
estas son las instituciones y estas son las políticas, chao, ya vas a estar bien. Tienes que promover las ideas, justificar por qué esto es importante y enseñarles a la gente cuál es el valor, no solamente desde mi punto de vista el valor práctico de algunas políticas, como por ejemplo la libertad económica trae más prosperidad. Eso está bien, pero si la gente cree que es inmoral, no vas a llegar a ningún lado, ¿no? Entonces, tienes que promover esas ideas. Yo creo que ese es uno de los grandes papeles que está cumpliendo y está tratando de cumplir la Fundación para el Progreso en un país en que se ha dejado esa tarea bastante atrás, ¿no? Pero bueno, para los liberales, para mí esa es la gran batalla. Es no solamente hacer el argumento práctico, porque evidencia tenemos un montón, pero de repente te dicen, no podemos, ese argumento tenemos que proteger al trabajador. Bueno, tienes que explicar qué es lo que realmente protege el trabajador y por qué es justo un contrato voluntario en vez de uno impuesto en contra de la voluntad de la mayoría de los trabajadores, porque eso es lo que implica la rigidez laboral. Hay gente que quiere trabajar y no es permitido trabajar voluntariamente, en un contrato voluntario, ¿no? Entonces, para mí, el argumento moral es el argumento más importante que generalmente la gente no lo hace, y especialmente en los países latinoamericanos, gente además tiene miedo de hacer el argumento de que necesitamos eliminar estas legislaciones laborales porque no sirven. No sirven y además atentan en contra de valores importantes para la sociedad. Como digo, esa es una de las grandes tareas que está cumpliendo la Fundación para el Progreso. Hola, buenas tardes. Soy Bastián Gajardo de Chile. Una de mis preguntas es que, leyendo la frase de Milton Friedman, me pregunto, ¿Chile está dentro de uno de los países más, la de Milton Friedman, ¿Sí? más libres del mundo? Pero hace un tiempo salieron unos datos de que está dentro de los más desiguales. Y esto se ha convertido en una bandera de lucha para la izquierda, para llevar a cabo sus grandes reformas. Entonces, ¿cómo debe enfrentar un liberal esta lucha de ideas? Y también, aparte, otra pregunta, el crecimiento lleva consigo la industrialización. Y cómo este crecimiento de las grandes empresas o las grandes transnacionales y la gran industria debe ir de la mano con el medio ambiente. Ya. Ok, buenas preguntas. Bueno, la primera pregunta creí que traté de contestarlo ahora, ¿no? ¿Cómo un país, Chile, puede proteger sus libertades cuando la gente... Creo que el liberal tiene que convencer a la gente de el argumento moral, desde un punto de vista ético, del por qué el intercambio voluntario y la libertad de elegir es superior a imponer una visión de un grupito de gente o de una persona por encima de todos los demás, que evidentemente va en contra de la voluntad de la gente, porque si no fuera así no tendría que hacerlo a la fuerza, ¿no? Esos argumentos generalmente se escuchan en el debate público, pero me parece que esa es la tarea de hacer. No solamente mostrar los hechos, porque los hechos tenemos un montón de evidencia, que acabo de enseñar algunos, ¿no? Ese es el argumento moral. Bueno, sobre el medio ambiente. Mira, hay una relación entre el crecimiento económico y la contaminación, dependiendo de qué tipo de contaminación uno ve. Pero generalmente uno ve que los países más libres económicamente y más ricos tienden a ser los países que tienen el mejor medio ambiente, comparado a los países pobres, que tú vas ahí y ves todo tipo de contaminación en los ríos, en el aire, de todo tipo,
el agua, todo tipo de contaminación. Pero ¿qué es lo que pasa? Claro, a la medida que hay crecimiento económico, hay más producción y por lo tanto hay más contaminación de cierto tipo, ¿no? Lo que suele ocurrir es lo que ocurrió en los países que hoy día llamamos ricos, que es que en un inicio esa contaminación incrementa hasta cierto punto. Incrementa porque la gente suele, cuando es bien pobre, suele tener como prioridad otras cosas que son la sobrevivencia, el ingreso para poder comer o tener un lugar para vivir, para mejorar su vida con el dinero que gana, y después después de cierto nivel de ingreso económico, tienden a preocuparse más por la calidad de el mar o cosas en que ya se pueden empezar a darse el lujo de cuidar. Y ocurren dos cosas. Una es que empiezan a demandar mejoras en esos indicadores de medio ambiente por diferentes vías. Una es por regulación, ¿no? Hay algunas cosas, como el aire, como no es propiedad privada, es difícil de tratarlo como un caso simplemente de contrato entre las personas. Es algo común en que tiene sentido tener algún nivel de regulación. Pero sí hay otras áreas en que se puede aplicar el sistema de propiedad privada para evitar la tragedia de los comunes, en que todos son los dueños, por lo tanto nadie es el dueño, por lo tanto nadie cuida las cosas. Bueno, en un sistema de libertad económica hay varias áreas donde se ha aplicado eso. Puede ser respecto a los bosques o a los ríos o a otras cosas en que mejora la calidad ambiental. Eso ha ocurrido en Estados Unidos, por ejemplo, que tiene mucho más bosque hoy día que hace 100 años, pero mucho más, y en otros países ricos. Los países que tienen menos libertad económica, se ve, en el caso, no traje tengo una gráfica que lo muestra, que hay países pobres y con poco libertad económica donde esos indicadores son terribles, ¿no? Por ejemplo, del cuidado de bosques. Hay otra cosa que ocurre y es que las empresas que siempre quieren ganar más dinero y ser más y más eficiente, tienden a reducir su contaminación, tienden a ser más productivo con todo los insumos y lo que gastan, quieren gastar cada vez menos, ¿no? Y es ese incremento de eficiencia, esas economías de escala que hacen que la producción sea más eficiente en los insumos y también en lo que se contamina. Y eso es puramente un proceso de mercado. Es por eso que en Estados Unidos, por ejemplo, se ve que la contaminación, lo que pasa en los países es que a la medida que van volviéndose más ricos, esa contaminación sube y después llega el momento en que se vuelven más eficientes y demandan más protección medioambiental los países, se siguen volviendo más ricos y la contaminación empieza a caer en lo que es una curva, ¿no?, del desarrollo respecto al medio ambiente. Y lo que pasa en Estados Unidos es que la contaminación empezó a caer mucho antes de que se implementaron regulaciones para controlarlo. O sea que tú ves estos indicadores de contaminación de aire de ciertos contaminantes y tú ves durante décadas empiezan a caer y después de repente en este año se pasa una regulación y sigue cayendo, la tendencia sigue, ¿no? Eso nos muestra que hay un proceso de mercado que está dando ese resultado. No sorprende, tiene su lógica, pero van por los dos lados el incremento de la calidad de medio ambiente en los países más libres. Buenas, yo soy Santiago Dueñas, estudio Economía, soy de Colombia. No es tanto pregunta, sino quería complementar partes de las respuestas. Digamos, en el tema laboral,
desde el año 1820 hasta 1930, en Estados Unidos no existía salario mínimo y el salario real aumentó 4 veces, mientras la población iba aumentando 10 veces. Creo que el tema en lo laboral es si se necesita seguridad que la garantice el Estado y no pues como que sea contrato voluntario. O sea, en esto creo que las cifras son, como mencionaba Ian, es bastante el tema empírico que ha demostrado que pues una libertad económica es mejor que un mercado regulatorio. Lo que En el pasa, tema- lo que pasa es que muchas cosas en lo económico son contraintuitivos, ¿no? La gente piensa si quieres mejorar algo hay que pasar una ley. El libre comercio es así, ¿no? Si quieres proteger a alguien, ¿por qué no protegerle? Y a pesar de que todos los economistas prácticamente favorecen libre comercio y están en contra de salario mínimo, todavía se da este debate político y mucha gente piensa exactamente lo contrario. Pero, perdón, sigue. Y, durante el tema de que, digamos, que el Estado no pase a un Estado paternalista, nuevamente es el tema de las ideas, como el caso de Suiza, que el semestre pasado votaron por el no al salario mínimo y hace Sí. poquito votaron por el sí a la salud privada. Es decir, allá mantienen frenado el Estado porque la sociedad civil entiende que la libertad es más importante que un Estado autoritario o que venga a regular su vida tanto económica como política. Y en el tema de desigualdad pasa en todos los países, o sea, está mal visto que alguien tenga más que otro. Y digamos, en el caso de Colombia, como yo lo tomo, el ejemplo que yo hago es, digamos, en Hong Kong y Colombia tienen el mismo índice de Gini, que es como 0,53, pero allá las familias más pobres, pues, ricas que la misma clase media en Colombia. Entonces creo que nuevamente el tema también es de ideas y empírico en mostrar que es que la libertad sí funciona y pues creo que eso es tarea de todos que estamos haciendo acá. Sí, estoy de acuerdo. El tema de la desigualdad es el tema en que los enemigos de la libertad están justificando un montón de medidas que para mí no son justificables y que están confundiendo bastantes temas como la pobreza o la movilidad social, dos cosas que para mí son temas mucho más importantes. Reducir la pobreza es mucho más importante para mí que la desigualdad y la movilidad dentro de una sociedad es mucho más importante que la desigualdad. Ahora, hay temas de desigualdad económica y social en Latinoamérica que nos debe preocupar a los liberales, que son resultados de verdaderas barreras que se han creado a la creación de la riqueza y a la movilidad. Y en Latinoamérica hay un montón de esas. Bueno, el hecho de que hay un enorme sector informal es prueba de eso, ¿no? Pero me parece que la izquierda y un montón de gente que comenta generalmente no están pensando en eso, están pensando en el sistema de libre mercado y para mí hay grandes confusiones alrededor del concepto de desigualdad. Hay gente como Steve Jobs y como Bill Gates que son riquísimos y que claramente han contribuido a la desigualdad en el mundo por ser tan ricos. Pero la mayoría de la gente, creo que en casi cualquier sociedad, les admira. ¿Por qué? Porque se les ve como gente que ha producido algo para la sociedad y que se han enriquecido de una manera legítima. Y eso es importante, porque en Latinoamérica da la impresión de que la gente rica es rica por razones que no son legítimas. Y en algunos casos eso es verdad. Históricamente ha sido verdad. Y es por eso que tanta gente cree eso. Y a nosotros nos toca discutir la diferencia entre esos tipos de desigualdad, ¿no? Hay mucho trabajo que los liberales tienen que hacer acerca de la desigualdad que es consistente con el liberalismo. Y Latinoamérica ofrece bastante campo para hacer ese trabajo, me parece. Una pregunta más.
Buenas tardes, mi nombre es Natalia Osorio y también soy de Costa Rica. Mi pregunta entonces va enfocada a este tema, a Centroamérica. Ahorita estaba hojeando un poquito algunas noticias y pues estamos viendo que Costa Rica es el país que más libre mercado y libre economía tiene. Sin embargo, los otros países, el siguiente sería Salvador, sin embargo también se ve estancado, todos están viendo estancados. Por lo tanto, mi pregunta va más que todo a cómo haríamos o cómo propondríamos que esto se hubiera cambiado, porque realmente lo que estamos viendo es que se está estancando laboralmente, que viene mucho del tema que estamos comentando de la desigualdad. Por lo tanto, eso es un tema que se vería interesante comentar. Sí, porque digamos, si hay regulaciones en el tema comercial, en el tema laboral, que no vemos que hayan avances, por lo tanto, entonces el país se va a seguir quedando y esta región, pues entonces va a seguir estancando. Entonces, pues quería saber la opinión. Bueno, por suerte está Juan Carlos Hidalgo estos días acá, que te puede contestar todo lo que tú quieras saber sobre Costa Rica. Yo no voy a pretender ser experto en eso. Todos los países tienen mucho trabajo que hacer. Es cuestión de ver en cada caso y estudiar en cada caso qué tipo de reformas hacer. Tú mencionaste El Salvador. Mira, hace 5 años atrás o algo así, nosotros publicamos un estudio que decía El Salvador, el próximo tigre de Centroamérica o de Latinoamérica. Y en realidad lo escribió Juan Carlos Hidalgo, por cierto, y en realidad tenía todo tipo de indicadores que mostraba ese progreso. Sí ha habido un tremendo progreso, pero había un gran retroceso ahí que tiene que ver con la seguridad y el Estado de Derecho. Y eso no lo atendieron, ese es el gran punto débil que está trayendo para abajo todos los logros de El Salvador. Y me parece que esa es otra. Yo mencioné la desigualdad, he mencionado educación y he mencionado salud, pero creo que esa es otra área que los liberales hemos desatendido, que es la seguridad. Y es sorprendente, porque la seguridad es una de las funciones que los liberales sí reconocemos como una función legítima del Estado. Ahora, no me vayas a preguntar cómo resolver el tema de seguridad en El Salvador, porque yo no creo que haya una sola respuesta para el tema de seguridad. Entonces, además, en temas de reforma yo no creo que haya una sola respuesta. Creo que hay generalmente una respuesta en temas de políticas públicas. La inflación es mala si eres boliviano o alemán o lo que sea, pero cómo llegar de donde está un país a donde quiere ir no tiene receta. Tiene que ver con las condiciones únicas, la historia, las características, el régimen político, todo tipo de cosas que son únicas de cada país. Y es cuestión de ver qué se puede hacer, y eso ya viene a ser más parecido al arte que a la ciencia. Bueno, muchas gracias.